Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Nicolás Noriega Osorio, estudiante de la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el método de realización de mi ensayo, cómo realicé mi ensayo, sobre las partes de mi ensayo y mencionar un poco de su estructura, todo un poco sobre la realización de mi ensayo. También a lo último voy a mencionar y voy a hablar un poco sobre qué me pareció este proceso de lectura, todo lo que aprendí, los conocimientos con los que me quedo y todo este proceso de lectura y escritura mencionar un poco. Entonces, primero voy a hablar sobre el proceso de realización de mi ensayo y todo lo que tuvo que ver con mi ensayo. Bueno, el título de mi ensayo fue La política colombiana de los últimos tiempos. Decidí escoger este tema para hablar en mi ensayo, para hablar de mi ensayo, para este tema, porque como todos sabemos es un tema muy controversial, un tema muy polémico actualmente en nuestra sociedad, porque sabemos mucho y nos hemos dado cuenta cómo la política, cómo el gobierno, cómo el Estado con sus gentes y las personas que administran y que hacen cargo de esta administración algunas veces se aprovechan de la sociedad, se aprovechan de nosotros para ellos salir beneficiados. Detrás de todo esto está algo llamado corrupción. Por eso decidí hablar de este tema, porque es un tema muy polémico y pues me pareció que tenía mucho para hablar. Entonces, inicialmente introducí mi tema. Como todo ensayo y su estructura, lo primordial es la introducción. Introducí mi tema hablando generalmente y mencionando un poco sobre todo el proceso y todo lo que estaba afectando la política colombiana a nuestro país y nuestra sociedad. Una introducción breve que llamara la atención del lector para que continuara leyendo el ensayo. Al final de mi introducción decidí agregar la tesis, la idea principal. La idea principal, la cual al desarrollar mi ensayo en mis argumentos tenía que defender, porque eso es lo primordial. A la hora de desarrollar mis argumentos y a la hora de redactar mis argumentos, debo tener en cuenta que ya apliqué una tesis, que ya definí una tesis, la tesis la cual voy a defender en mis argumentos. Entonces, primero introducí. Después de haber introducido, agregué al final mi idea principal. Y en los siguientes argumentos decidí defender mi idea. La idea principal la cual decidí exponer fue un resumen, una pequeña idea donde mencionaba en general el problema que estaba pasando. La política colombiana de los últimos tiempos no es la mejor, cumple con muchas falencias, tiene muchas falencias las cuales afectan a nuestra sociedad, causándole muchas desventajas y muchos problemas, y ella es la única que sale beneficiada. Entonces, esa fue la tesis que yo quise poner. Luego de eso decidí desarrollar mis argumentos y redactar un poco sobre la política colombiana, sobre todas las cosas que realiza la política colombiana, todas las malas acciones que cometen, todas las falencias que tienen, todas las problemáticas y todos los haces bajo la manga que tienen para ellos salir beneficiados y afectar a la sociedad. Sabemos que los políticos, todas estas personas que hacen parte del gobierno, de la nación, del Estado, siempre hay personas que se aprovechan de los recursos, de las cosas que se le brindan a la sociedad, de las cosas que son beneficio para la sociedad, y ellos se aprovechan en todos los aspectos. Eso fue lo que yo quise dar a entender en mis argumentos siguientes, defendiendo la tesis que ya había planteado. Entonces reconteo nuevamente. Primero introducí. Al final de mi introducción quise agregar mi tesis y en el desarrollo agregué mis argumentos donde estaba defendiendo mi tesis. En esos argumentos quise introducir y quise agregar todas esas situaciones, todas esas problemáticas, todas esas cosas que hacen, que la política colombiana hace y afecta
nuestra sociedad. ¿Para qué? Con el simple hecho y con el objetivo de que una persona que no está informada, porque la mayoría de veces las personas no están informadas, muchas personas tienen desconocimiento de esta situación, de esta problemática que presenta nuestro país, y las personas que tienen este cargo lo único que salen es salir beneficiadas. Entonces la idea es esclarecer este tema, la idea es dar a conocer a la sociedad de la situación que se pasa y de los beneficios que estos se ganan, y que los que en realidad necesitan beneficios, los que en realidad necesitan, salen afectados. A la hora de realizar mis argumentos tuve en cuenta algo muy importante, y fue la lectura de otros documentos aparte de mi idea y de mi conocimiento. Se tiene por entendido que siempre a la hora de realizar un ensayo es ideal basarse y guiarse por otros documentos aparte del conocimiento y de la información que uno tiene. Eso fue lo que yo hice. Me quise informar más, me quise llenar más de información aparte. Entonces decidí leer algunos documentos de autores que sustentaron argumentos adecuados, que también dieron y hablaron sobre la opinión de esta política, que hablaron sobre la corrupción que nos está afectando y que lleva tiempos atrás afectándonos. Entonces me decidí guiar de dos autores muy reconocidos en Colombia, que se dedican a redactar artículos en periódicos, en revistas, y también han creado libros ya. Y pues me decidí guiar de estos autores a la hora de mis argumentos, para tener una base más fuerte y para que mis argumentos tuviesen más validez. Eso fue algo muy importante a la hora de yo redactar mis argumentos. Y finalmente, luego de haber hecho todo mi proceso arriba, primero introducí, luego agregué mi tesis, luego realicé mis argumentos defendiendo mi tesis, dando a conocer la realidad de la problemática a la cual estoy hablando, y guiándome y basándome de opiniones de autores y de personas las cuales ya han publicado este tipo de temas y que son muy importantes. Concluyo mi ensayo. Llegó la parte de la conclusión. A la hora de concluir el ensayo, hago un breve resumen de todo lo dicho anteriormente y aclarando en realidad la situación que nosotros como persona y como sociedad estamos pasando referente al tema del que quise hablar. Hice un resumen de todo, es decir, ya el resumen y la parte final donde se habla en pocas palabras de toda la situación y de todo el tema hablado. Ya que, como todos sabemos, es la función de una conclusión, es un resumen corto donde se deriva y donde se dice la parte final de todo lo hablado en el desarrollo de tu texto, de tu ensayo. Entonces hago un reconteo nuevamente de todo lo realizado en mi ensayo. Primero introducí, hablando de mi tema y esclareciendo la situación, para que el lector tuviese llamatismo y esa idea de seguir y continuar leyendo. Luego agregué mi tesis al final de la introducción, la agregué al final. Luego decidí redactar mis argumentos que tuviesen validez y guiado de autores que habían publicado artículos y que tenían también base e información referente al tema. Y finalmente concluí. Y en final pude desarrollar con éxito todos los pasos requeridos para poder hacer mi ensayo de una forma y una estructura ordenada. Aquí mencioné toda la estructura y cómo realicé mi ensayo. De todo lo que me fijé, en todo lo que me basé. Y el tema que escogí, que fue esta problemática que viene afectando a toda nuestra sociedad. No es un secreto, entonces por eso decidí, para revelar más casos sobre la corrupción, sobre la política colombiana y sus falencias, todas esas cosas que realizan, las cuales también afectan a nuestra sociedad, porque algunas veces algunos beneficios y algunas cosas que son requeridas para nuestra sociedad no las dan, o tal vez se aprovechan de eso.
Ahora voy a hablar un poco sobre la parte final que dije, que era hablar un poco sobre mi experiencia en lectura y escritura en esta materia. Bueno, primero que todo, la experiencia que tuve en este proceso de escritura y lectura fue muy bonita. Me quedo con muchos conocimientos, aprendí muchas cosas, me llené de muchos conocimientos y cada día aprendí más. En todo el proceso y en todas las clases aprendí muchos temas que me sirven como persona para la sociedad a la hora de redactar un texto, a la hora de la expresión ante las demás personas. Aprendí muchas cosas, me pareció excelente este proceso. Aprendí muchas cosas, aprendí cómo redactar un párrafo, aprendí a utilizar signos de puntuación, algunas dudas que tenía, aprendí a interpretar también la lectura, aprendí muchas cosas de los párrafos y los métodos de realización de párrafos. Aprendí cómo realizar un ensayo, me quedo con la base de cómo realizar un ensayo, me quedo con todos los procesos, ya sé realizar un ensayo y sé qué se necesita para realizar un ensayo. Me dejó muchas fortalezas con las cuales me podría defender a fondo a la hora de redactar, a la hora de escribir textos y párrafos, a la hora de realizar párrafos. Mucho conocimiento y pues no justifico de que me haya faltado aprender nada, ya que pues es un proceso y se presentaron muchos inconvenientes a la hora de dar las clases presenciales y todo, pero me siento bien con el conocimiento que adquirí. Muchas gracias.